Shalom, mis hermanos, esta es la Parashá Vaigash. Esta semana nos corresponde la Parashá que nos habla acerca de los últimos capítulos del libro de Bereshit. Estamos ya combinando. El libro de Bereshit está en el 44, verso 18, al 47, verso 27. Vaigash. Y se acercó. Como veníamos estudiando estas semanas anteriores, llegamos al tercer grupo de los 12 hijos de Jacob, Israel. Ya en estos capítulos ya aparece más Israel que Jacob. O sea, tenemos ya más luz, las 24 horas. De las 24 ya encontramos aquí como 22 horas de luz y 2 horas de noche. Recuerden lo que veníamos hablando acerca de cómo iniciamos y cómo vamos a culminar con un día de 24 horas de luz. Entonces, lo que venía diciendo, la palabra profética que fue dada de Israel dio a sus hijos y a sus nietos, y la palabra que está en Devarim, cuando Moshe da también la bendición, coinciden los dos, son dos partes de un todo. Recuerden que la palabra es inspirada por el Espíritu del Señor, entonces es una sola, no hay ningún choque entre las dos bendiciones, por el contrario, hay un acoplamiento perfecto, y nos habla de este tiempo de la construcción de la congregación. Lo que veníamos hablando acerca de Rubén, comenzamos como Rubén, pecador, la lujuria de Rubén al acostarse con una de las esposas de su papá. Vimos también la historia de Simeón y Leví, la ira que tuvieron. Pero vemos en Leví ya como hay un brit shalom, hay un pacto de paz en Leví, a raíz del celo que tuvo por las cosas del Eterno. Encontramos a Pinjas, encontramos cómo la tribu de Leví es restaurada. Recuerden que Rubén significa el que ve, Simeón el que oye, y Leví el que acerca. La palabra Lev del corazón, acercar. Nuestro corazón es restaurado, y ahora sí vienen las bendiciones que vimos acerca de Yehudá, de Zabulón y de Isahar. ¿Se acuerdan ustedes cómo la historia, la bendición de Yehudá tiene relación con el Mashiach? Cómo allí con el Mashiach comienza un tiempo acerca de atar el asno a la vid. Más adelante encontramos y también nos habla de un león, de un cachorro de león, un león y una leona, que ya lo vimos. Más adelante encontramos a este asno que fue atado a la vid, que somos nosotros. Cuando nos atamos a la vid y descansamos, nos convertimos en asnos fuertes. Entonces vemos cómo de la misma manera esta historia, esta palabra que vamos a estudiar esta semana, el otro grupo de tres que tienen relación también con el hecho de que nos habla acerca de la Keilah, de la construcción de la Keilah. Recuerden que Zabulón es el que habita en puertos de mar, el que lleva el mensaje, el libro de los Hechos. Después encontramos el Isahar, es la congregación ya recostada. Pero vamos a ver algo que debemos tener mucho cuidado en esto, y es en lo que sucede en cuanto a los otros, las otras bendiciones que Israel dio a sus hijos. Israel habla en un mensaje profético, y bueno, desafortunadamente no tenemos la suficiente experiencia tal vez, o no tenemos la disposición, o no tenemos un nivel espiritual para lograr entender de qué nos está hablando la palabra en este momento. Entonces vemos cómo encontramos cómo Israel habla en un sentido profético, y usa muchas figuras de lo que veníamos hablando: el cachorro, el león, el asno. Encontramos los vestidos, que dicen que lavan sus ropas en la sangre de la uva. Encontramos a Zabulón como un viajero, como las naves. Pero ahora vamos a ver a Adam, a Gad, a Asher, que son tres que tienen una continuidad. Entramos a un campo peligroso, digámoslo así, y es con la bendición que Israel dio con Dan. Un cachorro de león que lucha por más tierra. Vemos
en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 33, verso 22, o Deuteronomio de Barim, capítulo 33, verso 22, Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. La bendición que profiere Moshe allí, y es muy distinta, tiene mucha relación con la bendición que dio Israel a su hijo Dan. Dice en la parashá, Dan juzgará, el capítulo 49, verso 16, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer el jinete hacia atrás. Encontramos cómo, vamos a ver, este cachorro de león. Cuando hablamos de leones, estamos hablando hay un significado grande, un significado muy positivo. Dan aquí aparece como un cachorro de león, y dice que es un cachorro de león que salta desde Basán. O sea, la alusión que la palabra hace a este cachorro de león hace una relación de unión entre el segundo y el tercer capítulo, o entre el segundo y el tercer grupo de lo que estamos viendo, de los hijos de Israel. O sea, vemos cómo este tercer grupo es la continuidad de lo que venimos hablando. O sea, hay una relación estrecha, hay una continuidad, ¿no? Pero entonces también nos habla de algo muy delicado, que es lo que vamos a ver. Vemos aquí que han llamado como un cachorro de león, y vemos que en el libro de Josué, capítulo 19, verso 47, y Jueces 18, 27 al 29, vemos que Dan no lucha por una presa, sino por más tierra. Dan quiere conquistar más tierra. Este cachorro de león ha pasado de la lucha de la presa ahora por una lucha por más tierra. Digamos que esta tipología de más tierra significa obtener más de Mashiach. Cuando hablamos de más tierra en la tierra prometida, hablamos del Mashiach. La tierra prometida para nosotros es el Mashiach en su plenitud. Entonces vemos aquí cómo este cachorro de león pelea por más tierra, o sea, anhela tener más tierra, lucha por más tierra, y adquiere precisamente más tierra, o sea, gana más de Mashiach. En Jueces 18 vemos a Adán como un león que procura conseguir más tierra. Pero vemos también que después de que Dan obtuvo la ciudad que lleva su nombre, la ciudad en Jueces, en capítulo 18, eligió un Mizcán allí, eligió un ídolo, levantó un ídolo hecho por Micaía. Jueces 17, 4 al 5 y 18, 30 al 31. Dice que en ese entonces el Mizcán de Elohim estaba en Silo. Silo, recuerden que venimos a la palabra Silo, significa enviado. O sea, el Mizcán tenía que estar en un lugar especial, no podía estar en ningún otro lugar. Entendemos perfectamente que este significado espiritual indica que solo allí donde estaba el nombre se podía ir a adorar. Pero encontramos a Dan, que después de que Dan gana más tierra, establece otro centro de adoración. Y es lo que vemos en el libro de Deuteronomio de Barim. En la buena tierra, que nos habla la palabra, solo puede haber un centro de adoración, un solo lugar donde está el nombre del Eterno. Vamos a ser muy radicales y muy claros en lo que vamos a hablar hoy acerca de Dan, porque yo sé que a muchas personas, muchos líderes que ven este video, que ven esta porción de la parashá, de pronto no les va a gustar, pero yo necesito ser claro en lo que yo he podido entender, lo que me ha sido revelado en este asunto de acerca de Dan. Entonces vemos cómo el nombre del Eterno estaba en un lugar claro. El Mishkan estaba en Silo, allí era el único sitio donde había colocado el Eterno su nombre, y encontramos que Dan, al obtener más victoria, se hizo independiente. Y toda independencia lo que hace es que precede al orgullo. No pensemos que lo que Dan ganó era malo, al contrario. Dan obtuvo una ganancia al adquirir más tierra, obtuvo más de Mashiach. O sea, son personas que
que han adquirido más conocimiento, que han tenido más comunión, que han estudiado más la palabra, que la han escudriñado. Pero ha sucedido algo, y es que ese crecimiento, ese tomar más tierra, ese tomar más de Mashiach, les ha llenado de orgullo, de altivez y de arrogancia, y se han independizado. Recuerden que hablamos alguna vez acerca de que Dan, cuando comió del fruto prohibido, cuando le creyó más a la serpiente, a Adán y Eva, cuando le creyeron más a la serpiente que al Eterno, ellos se independizaron. Y hemos hablado que entre más tenemos de Mashiach, más dependientes nos volvemos de Él. Para nosotros hay una dependencia, no una independencia. Dependemos más del Eterno cada que tomamos más tierra. Aquí vemos a Adán, que lo podemos encontrar en lo que vemos en las congregaciones, en los grupos religiosos, como personas que han adquirido más de Mashiach, han adquirido más conocimiento de la palabra, más estructura de la palabra, han hecho cursos, especializaciones de hermenéutica, apologética y todo esto, lo demás. Y aún más dentro del mesianismo se ha encontrado personas que han adquirido un poco de conocimiento acerca del Talmud, la Miná, el Pirkei Avot, Cábala y toda esta cuestión. Les ha llenado de orgullo, de altivez y de arrogancia, y se han independizado. O sea, esto, digamos que es lo que sucede con Dan. Vemos a Dan, y esto es lo que está sucediendo con estos danitas que se han independizado, han levantado, como sucedió con Dan cuando Micaías levantó el ídolo que había allí después de que toman la ciudad y le colocan su nombre. También vemos cómo en el libro de Reyes encontramos la división de las tribus de Israel, y más adelante encontramos que Dan aconseja a Jeroboam para que levanten 2 becerros de oro, no fue uno sino 2 becerros de oro ya, uno en el monte de Betel y otro en el monte de Dan. Tenemos la mano metida ahí de Dan en el asunto de la división, de la separación, de llevar al pueblo a la idolatría. Y entonces esto hace que cuando el líder se llena de orgullo, este orgullo espiritual hace que la gente diga, bueno, el Mizcán estaba en Silo, y entonces, como ellos se independizaron, es como si dijeran hoy en día en los grupos religiosos, queremos independizarnos, queremos comenzar, y es lo que hemos visto, porque hay muchas divisiones tras divisiones tras divisiones. En el cristianismo evangélico desafortunadamente hay eso, es que una persona estudia un tiempo en una iglesia y sale de allí y monta o coloca su iglesia y se independiza y comienza a trabajar independiente. Y lo encontramos en el mesianismo de la misma manera. Pero recuerden que hemos hablado acerca de la sujeción a la autoridad. Si no hay sujeción a la autoridad, el Espíritu de Dios no puede fluir como debería fluir. Hay la misericordia del Señor por ver la gente que tiene necesidad de las cosas del Eterno, que el Eterno permite que llegue una palabra de aliento, una palabra, pero no es lo que el Eterno quiere dar. O sea, es como si cayeran gotas de agua, pero no el torrente que debe llegar. Entonces, lo que ha sucedido es que la gente dice, bueno, ustedes, ¿por qué van a ir hasta Silo si queda lejos? ¿Por qué no hacerlo aquí? ¿Por qué no comenzar un grupo aquí si Silo queda muy lejos? Porque ustedes vayan allá hasta Silo, vayan hasta pasen un territorio tan lejano. ¿Por qué no hacerlo aquí si nosotros también tenemos la palabra? Y es lo que hemos visto hoy en día. Y la gente no prefiere ir cerquita porque de pronto no tienen que utilizar transporte, porque pueden llegar, no tienen que madrugar tanto para llegar a un lugar, pero no se dan cuenta que realmente ha habido una separación, una división, y es lo que hemos visto que viene tras división, lo que encontramos hoy en día. Nadie se quiere sujetar a nadie, cada cual quiere ser cabeza, y encontramos un monstruo de muchas cabezas. Tanto en el cristianismo como en el judaísmo mesiánico hay una cantidad hay un monstruo de muchas cabezas, cuando en realidad no debe ser una sola cabeza. Y la palabra aquí nos está hablando, donde el Eterno ha colocado su nombre, allí es donde debemos ir. Y encontramos que hay por todos lados grupos y todo el mundo diciendo, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, cuando en realidad no es así. Entonces vemos cómo Dan establece en la ciudad de Dan, con el ídolo de Micaías, levantan otro centro de adoración, y vemos que
esta palabra nos está hablando acerca de lo que está sucediendo en estos tiempos. Entonces vemos como personas que han ganado más de Mashiach se han llenado de un orgullo espiritual y se han independizado, han establecido otro centro de adoración y han comenzado han continuado con esta maldición que ha traído Dan, porque en realidad la palabra que profiere Israel y la palabra que da Moshe nos hablan acerca de esta tribu de Dan, que aunque la palabra Dan viene de la palabra Din, que es juicio, ellos no fueron realmente jueces. Sansón viene de la línea de los danitas, y vemos que Sansón prácticamente no hizo nada correcto, únicamente lo último, antes de morir, fue lo único que hizo correcto. Entonces vemos que esta serpiente de Bereshit capítulo 3 reaparece en Jueces 18. Este cachorro de león se convierte en una serpiente. Este cachorro de león está, o sea, cuando no hacemos la voluntad del Eterno, cuando no estamos sujetos a la autoridad del Eterno, nos convertimos de personas que han recibido mayor conocimiento de la palabra en serpientes. De ser danitas se convierten en serpientes. ¿Por qué? Dice, será serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás del jinete. Esta serpiente es peor que la serpiente que encontramos en Bereshit. Esta es una víbora, inclusive es una víbora que tiene cuernos, porque si vemos lo que sucedió en Samaria, había 2 centros de adoración, 2 cuernos. Recuerden que el cuerno significa reinado. Allí había 2 centros de adoración, no era uno, sino eran 2 centros. Esta es una serpiente, una víbora con 2 cuernos. Recuerden que hay serpientes con 2 cuernos, víboras con 2 cuernos. Entonces debemos entender que la palabra que nosotros recibimos, la función que debe cumplir nosotros es que nos debe menguar a nosotros para que el Mesías pueda crecer más en nosotros, y en esa manera que sea el mensaje que hable, es el mensaje que va a llevar a la congregación a un solo lugar, que es en donde está el nombre del Eterno colocado. No en la congregación de Yeshua no puede haber divisiones, debe haber una sujeción a la autoridad, debe haber un solo centro, un solo lugar donde el Eterno coloque su nombre. Entonces logremos entender que a pesar de que Dan era cachorro de león que adquirió más conocimiento, se convirtió en una serpiente. Y es lo que vemos hoy en día, se han convertido en serpientes, que lo único que hacen es morder el talón del caballo y hacen caer al jinete. Son obstáculos para que la gente tenga un crecimiento espiritual, son obstáculos para que la gente pueda vivir una vida espiritual, son obstáculos para que el reino de los cielos se pueda establecer, porque cada uno quiere hacer su voluntad y a su manera, y quiere tener su propio reino. Entonces vemos que la palabra que estamos estudiando aquí en Bereshit capítulo 49 es una palabra que viene para este último tiempo, para estos tiempos, y vemos cómo Dan se convierte en una piedra de tropiezo para las personas, una piedra de tropiezo. Dan es serpiente junto al camino. Cuando hablamos de camino estamos hablando de Yeshua, cuando estamos hablando de camino estamos hablando de la congregación del Mesías. Y dice que Dan es serpiente junto al camino. O sea, está cerquita del camino, está cerquita. Recuerden que los primeros seguidores de Mashiach lo llamaban los del camino, Adere. Él está cerca del camino, dice, pero lo que está haciendo es mordiendo el talón del caballo y haciendo caer al jinete. Cuando hablamos de caballo, hablamos de personas que ya tienen un nivel espiritual, que ya van triunfantes, pero que Dan los hace caer. Ese orgullo espiritual hace que ellos caigan. Entonces vemos que este Dan lo único que ha causado es división, y no podemos continuar, porque la palabra misma dice que donde está el Espíritu del Señor hay unidad. Entonces, si el Espíritu del Señor está, hay unidad. Si el Espíritu del Señor no está, no hay unidad. Es sencillo, vemos cómo división tras división tras división sucede de todo esto, porque no hay una sujeción real a la autoridad. Y hemos hablado muchas veces que el enemigo no le tiene miedo a que lo echen fuera de una casa o de una vida de una persona. Él dice que el demonio sale y anda por lugares secos y después retorna nuevamente a su casa
y la encuentra adornada y limpia y trae con él 7 demonios más grandes que él. O sea, el demonio no le preocupa mucho, le preocupa y el enemigo tiembla cuando encuentra una persona sujeta a autoridad. Esa es la clave, sujeta a autoridad. Recuerden la historia del centurión que le dijo a Yeshua: yo soy un hombre bajo autoridad. Él sabía que si él estaba bajo autoridad, lo que estaba debajo de él, todas las personas que estaban bajo su mando, iban a obedecer sin ningún problema. No había rebelión porque él estaba bajo autoridad. Lo mismo pasa con el Mashiach. El Mashiach estaba sujeto a la autoridad del Padre. Mi Padre que me envió decía, entonces sabía que todo lo que él hacía iba a fluir porque estaba bajo autoridad. De la misma manera, si nosotros estamos sujetos a autoridad, todo va a fluir sin ningún problema. Y no vamos a buscar las divisiones, sino vamos a buscar la unidad. Porque no estamos pensando en nosotros, en nuestro beneficio propio, en mi solución económica, en la empresa que yo tengo ahora, como iglesia o como lo que sea, tengo una empresa, un negocio, de ahí derivo mi sustento, sino que vamos a trabajar en función al reino de los cielos. Esa es la unidad, trabajar en función al reino de los cielos. ¿Quién está en la cabeza? No importa, que el Espíritu del Señor coloque allí y nos vamos a sujetar a Él. Eso es lo importante, la unidad en el Espíritu. Amén. Dice Israel: tu salvación esperé, oh Yahweh. Después de hablar de Dan como serpiente junto al camino víbora junto a la senda, Israel clamó al Señor pidiendo salvación. Y vemos la situación de hoy en día. Decimos: Señor, por favor, sálvanos, que no vayamos a caer en el orgullo espiritual, que no vayamos a caer en la división, que no vayamos a ser obstáculos ni de piedra de tropiezo para que la gente pueda realmente conocer al Eterno, pueda reconocer al Mashiach, pueda vivir en el Espíritu, pueda tener una transformación real. Esperamos la salvación del Eterno, nos salve de este orgullo espiritual. Entonces vemos cómo después de la victoria de Mashiach, Dan cayó en el culto a los ídolos, y cuando se introduce el culto a los ídolos, allí está la serpiente, ¿no? Detrás de cada imagen hay un espíritu maligno, detrás de cada ídolo está el enemigo de una manera sutil, y vemos que los líderes buscan un liderazgo, buscan un reconocimiento, buscan que la gente los idolatre, buscan alimentar su ego. Vemos gente pisoteando la palabra, vemos gente hablando de una manera arrogante, altiva, y eso es lo que ha sucedido con estos danitas. Bendito sea el Eterno porque nos ha salvado de todo esto al traernos la revelación de lo que significa Dan. Entonces, es tanto que la tribu de Dan no se cuenta en el libro de Revelaciones. Debemos tener mucho cuidado en lo que vayamos a caer. Cuando el Eterno está en este tiempo que el Eterno está levantando a la congregación, que está trayendo unidad al cuerpo, no podemos ser arrogantes y altivos. O sea, es algo muy sencillo. En la manera en que yo mengo y Él crece en mí, no se va a presentar este fenómeno, porque como dijo el Saúl, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Ahí está. En la manera en que yo permito que Él crezca dentro de mí y ese ego mío vaya menguando, voy a ser un siervo del Eterno, y no va a suceder esto que sucedió con los danitas, ni esto que está sucediendo hoy en día en las religiones, entre el cristianismo y aún en el mesianismo existe. Pero no hay que ser tan radical en hablar y tan claro en hablar, porque el Eterno manda que así se hable. No podemos ser tibios en lo que hacemos, porque no estamos detrás de buscando ser agradados por los hombres, sino a poder agradar al Eterno. Bueno, después de esta historia de Dan, que es un poco triste, que es un poco compleja, que es un poco difícil de entender, que es muy delicado, porque aunque lo pasamos a grandes rasgos y lo analizáramos de fondo, es muy delicado porque está la serpiente allí metida, manipulando, manejando todo, y nos hemos hecho como una serpiente cuando hacemos este sistema, utilizamos este sistema divisorio. Pero bueno, después de esto viene Gad. Ahí viene una buena noticia. Gad dice, ejército lo cometerá. El versículo 19, en el capítulo 49 dice: Gad, ejército lo cometerá,
mas él acometerá al final, o dice en otra versión, mas él los atacará por los talones. Entonces vemos en Daniel vemos el fracaso del propósito de implantar el reino de los cielos en la tierra, conforme el Eterno lo quiere, pero en Gad vemos nuevamente la victoria, encontramos en Gad la victoria, esta victoria se obtiene gracias a que Gad tiene un significado muy especial. Por eso dice, ejércitos lo acometerán, mas él acometerá al final, él saldrá victorioso, obtiene la victoria. Resulta que Gad se escribe Gimel Dalet. En el alfabeto hebreo la Gimel vale 3 y la Dalet vale 4. Y si sumamos el 3 y el 4 nos daría 7, ¿no? Entonces decimos que los 6 días del mundo, de lo que trae el mundo, de lo que lleva el mundo, de todo lo que encontramos en este Egipto espiritual, tienen un final. Por eso, cuando tú menguas y Él crece en ti, tú logras llegar a recibir la bendición de Gad. Tú te conviertes en ese, o sea, sigues la continuidad, porque allí en Dan hay como una especie de separación o como una especie de alto en el camino, como alerta, pero después viene Gad, y Gad nos habla de Shabbat. Gad nos habla de Shabbat. Después de los 6 días viene Shabbat. Ejército la convertirá en el ejército, o sea, la fuerza de la humanidad, la fuerza del mundo, la fuerza de lo que seduce en el mundo, es vencida en Gad. Gad es el séptimo, Gimel Dalet, séptimo. Inclusive él es el séptimo hijo, y Gad, la palabra Gad vale 7, y habla de una victoria. El Shabbat es una victoria. Cuando si tú logras entender lo que es el Shabbat realmente, cuando tú el Eterno te ha permitido la revelación del Shabbat, cuando tú estás viviendo realmente el Shabbat, cuando tú estás experimentando la delicia del Shabbat, el disfrute del Shabbat, aún en tribulación, como dijo Pedro, gozados en la tribulación, aún en tribulación, tú te estás gozando porque el propósito del Eterno para ti es poder, el Eterno quiere transformar tu vida, el Eterno quiere hacer una criatura nueva en ti, el Eterno quiere que tú le seas un instrumento útil en las manos de Él. Por eso es necesaria la tribulación, es necesario el proceso, es necesario que pases por procesos de enfermedad o procesos de crisis económica, porque es allí donde tú logras conocer cada día más al Eterno. Entonces este Gad es victorioso, el ejército lo cometerán, pero él sale victorioso. El Shabbat es el símbolo de que tú has roto con el mundo, de que tú has roto con esos 6 días, aunque tú puedes estar trabajando para el mundo y viviendo en el mundo, tú no perteneces ya al mundo, tú eres alguien que está experimentando el deleite, el gozo y el disfrute del Shabbat, que es lo que el Eterno y Yeshua estaban haciendo cuando el Eterno dijo, cuando Yeshua sanó al cojo y el paralítico, y Yeshua dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Es el resultado del trabajo del Padre y de su Hijo y del Espíritu de Santidad en nosotros, que nosotros logremos entrar al Shabbat. Por eso cuando tú comienzas el proceso de encontrar las raíces hebreas de todo esto, de encontrar una identidad tuya, tú estás entrando del día viernes, del último día sexto, al Shabbat, a las 6 de la tarde que entramos al Shabbat. Es ese proceso, tú entras, y en la manera que tú vas en el Shabbat vas pasando la primera hora, la segunda hora en tu vida espiritual, la tercera hora, hasta que tú entras al cumplir las 24 horas del Shabbat. Cuando tú tienes la plenitud del Shabbat, tú vas a entrar a disfrutar de la siguiente bendición que la vamos a ver a continuación. Entonces vemos que aquí en Gad dice en el libro de Barín, capítulo 33, verso 20, dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad, bendito el que hizo ensanchar a Gad. O sea, esto es espectacular. El Shabbat tiene 24 horas. Tú vienes de los 6 días del mundo y comienzas a entrar a experimentar lo que es el Shabbat. Comienzas a tomar la bendición de Gad. Pero cuando tú tienes la plenitud, las 24 horas del Shabbat, el Shabbat te ensancha. Aquí dice, bendito el que hizo ensanchar a Gad. O sea, el Shabbat es ensanchado. ¿Cómo ensancha? Porque tú entras al Shabbat de un octavo día también. Porque hay un octavo día después del Shabbat. Entonces, vemos aquí que en esta victoria Gad fue ensanchado por el Eterno. Y eso es lo mismo que sucede con nuestra experiencia espiritual. Entramos a que aún después del Shabbat podemos experimentar el Shabbat
continúa el Shabbat en nosotros, ese disfrute continúa en nosotros, ese deleite continúa en nosotros. Por eso de Shabbat a Shabbat hay 8 días. Nos habla de eso, de la continuidad de los 8 días. Entonces, de pronto, quizá en algún tiempo antes de poder experimentar el Shabbat nos sentimos vencidos, nos sentíamos derrotados, pero cuando tú comienzas a tener una identidad, cuando comienzas a conocer realmente lo que el Eterno tiene para tu vida, cuando te das cuenta que perteneces a la familia de Israel, de que eres parte de las tribus de Israel, de que la tierra de Israel es parte tuya también, de que tú eres una herencia espiritual, de que la herencia es el Mashiach, de todo esto, entonces vemos cómo obtener la victoria. Y es como precisamente volvemos a ganar esta victoria con Gad. Dicen en el verso 20 que estamos leyendo, él reposa como una leona y arrebata el brazo y aún la coronilla. Él reposa como una leona. Vimos que Dan era un cachorro de león que abarcó por más tierra, pero se volvió altivo y arrogante. Pero aquí Gad es como una leona, o sea, cuando ese chaval, ese Gad se extiende, la bendición se extiende, ¿qué es lo que sucede? Que te conviertes en una leona. Y habíamos hablado acerca de lo que significa la leona, ¿no? Recuerden que así como en Isahar vimos ese asno fuerte, que era un asno que fue atado en Yehudá a la vid, se convierte en uno fuerte. Aquí vemos a Gad que es una leona, o sea, comenzamos a reproducirnos, comenzamos a multiplicarnos, el Mashiach comienza a ser engendrado en otras personas. Ahí viene el verdadero proceso de engendramiento, un engendramiento espiritual real, no como lo que vemos hoy en día en las religiones, sino que realmente hay un cambio, hay un avivamiento personal, hay un cambio radical en la persona. No es algo religioso, sino algo espiritual, no es algo del alma, no es almático, sino algo espiritual. Tenemos aquí que Gad es una leona, y esta leona ya no está encorvada, sino que está reproduciéndose, multiplicándose, y también dice que arrebata el brazo y aún la coronilla. O sea, ya el brazo significa lo que yo hago, lo que mis brazos hacen, cómo yo tengo fuerza para hacer algo. Recuerden el brazo, Siquem, dice arrebata el brazo, o sea, quita la fuerza, toma el control de lo que se hace, y aparte de eso quita la autoridad. Encontramos que hay una autoridad del enemigo en la serpiente con Dan, pero allí ya Gad toma la autoridad real, y hay una autoridad del Eterno en la congregación, en la que el Mashiach está construyendo en este tiempo. Entonces vemos que Gad no solo es aquel que es victorioso, sino que también es ensanchado, se ensancha y se convierte en alguien que es fuerte, ¿sí? No solo que obtiene victoria, sino que también